Ahora revisaremos el caso 5 de integración de funciones trigonométricas. Entonces, en el caso 5 vamos a manejar de forma paralela, con un método muy similar, la integral de una potencia de la función secante y la integral de una potencia de la función cosecante, donde el exponente de esta función va a ser un número par y además de eso tiene que ser un entero positivo. Entonces, si tenemos que realizar la integral de una función secante, ¿no es cierto?, una potencia de la función secante, lo que vamos a hacer siempre es, al exponente le vamos a restar 2 unidades y vamos a dejar como factor una secante al cuadrado, multiplicándose siempre por la diferencial de x. Esa fue la transformación que realizamos. Posteriormente, esta potencia que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, donde restamos 2 unidades, vamos a tener que dejarla expresada como una potencia, pero en vez de la función secante, como una potencia de la función secante al cuadrado de x. Entonces nos quedaría secante al cuadrado de x elevado a n menos 2 dividido en 2. Y no hemos hecho ninguna modificación, por lo tanto lo otro se conserva directamente. Y aquí es donde vamos a tener que utilizar lo que es una identidad trigonométrica, que ya se ha trabajado anteriormente, y que tenemos que la secante al cuadrado de x es lo mismo que escribir la tangente al cuadrado de x más una unidad. Entonces esta es la transformación que hemos hecho. Y lo otro está quedando tal cual, ¿cierto? Seguimos con el mismo exponente y siendo multiplicado por secante al cuadrado por la diferencial de x correspondiente. Ahora, para poder resolver, vamos a tener que realizar una sustitución simple, donde vamos a elegir una variable auxiliar que sería u igual a tangente de x. Como u es igual a tangente de x, la derivada de u va a corresponder a secante al cuadrado de x. Por lo tanto, hacemos la transformación y tenemos tangente de x corresponde a u, por lo tanto, si tenemos tangente al cuadrado, vamos a tener u al cuadrado y lo otro lo dejamos tal cual, más una unidad elevado a n menos 2 medios. Y tenemos que acá todo lo que corresponde a secante al cuadrado de x es lo que nosotros conocemos como la derivada de u. Por lo tanto, queda como derivada de u. Luego de eso, podemos ver que se transforma en la integral de la potencia de un binomio. Por lo tanto, para resolver directamente vamos a tener que desarrollar ese binomio en la potencia que nos quede y posteriormente separar mediante la propiedad de linealidad de la integral. Trabajemos ahora con el tema de la cosecante de la integral de una potencia de la cosecante. Entonces, en este caso nuevamente vamos a tener que restarle 2 unidades, una resta de 2 unidades al exponente, y con eso vamos a dejar una cosecante al cuadrado de x multiplicándose por la diferencial de x. Nuevamente, como en el caso anterior, vamos a tener que dejar, en vez de una potencia de la cosecante, trabajar con una potencia de la cosecante al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar cosecante al cuadrado elevado a n menos 2 medios. Y lo otro quedó tal cual, por lo tanto simplemente lo estamos bajando. Y aquí es donde utilizamos la identidad para la cosecante cuadrado. Y sería, ¿no es cierto?, que cosecante al cuadrado equivale a cotangente al cuadrado de x más una unidad. Fue lo único que modificamos en esta situación. Y lo otro lo estamos dejando igual que el anterior. Nuevamente vamos a tener que recurrir a una sustitución simple. Por lo tanto vamos a hacer una variable auxiliar u igual a la cotangente de x. Sabemos que si derivamos nos va a quedar que la derivada de u corresponde a menos la cosecante al cuadrado de x, pero por un tema práctico vamos a trabajar mejor con el opuesto. Entonces menos la derivada de u va a corresponder a la cosecante al cuadrado de x por la diferencial de x. Entonces ahora recordemos que nuestra variable u corresponde a cotangente de x, nos quedaría u al cuadrado más 1 elevado a n menos 2 medios. Y todo esto que tenemos fuera del paréntesis corresponde a la diferencial u. Por lo tanto nos queda u al cuadrado más 1 elevado a n menos 2 medios por la diferencial de u. Y eso simplemente se resuelve desarrollando el binomio, la potencia del binomio. Y luego de eso, mediante la propiedad de linealidad de la integral, lo separamos en integrales y vamos resolviendo con potencias. Simplemente eso.